Ok, buenas noches con todos. Mi nombre es Sergio Nicolás Minahuaman Chávez, soy estudiante del cuarto año de la carrera de medicina y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de fisiología cardiovascular. El tema en específico es la organización del sistema cardiovascular. Ustedes ya en la anterior ponencia habrán visto lo que vendría a ser el tema de presión arterial y es un buen tema, toma mucha importancia, pero ahorita vamos a ver la organización de todo el sistema y también hablaremos de ciertos conceptos de hemodinámica. Este vendría a ser el primer tema en sí de sistema cardiovascular, así que este les va a ayudar a entender mucho más qué es la fisiología cardiovascular. Así que vamos a empezar primero mencionando algunos conceptos en cuestión anatómicos para que ustedes traten de entender sobre todo eh, muchos de los puntos que voy a tocar más adelante. Entonces, primero mencionar de que el sistema cardiovascular está muy relacionado con el corazón. Su nombre lo dice, cardiovascular, corazón y vasos sanguíneos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener el corazón. Con buen observar, ustedes ya habrán visto en lo que vendría a ser los introductorios de anatomía, de que el corazón está compuesto por vasos y cavidades. Aquí, a grandes rasgos, ustedes también por academia recordarán el nombre de algunos vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vendría a ser diferentes venas que están, en ese caso, de color azul. Esta de aquí, que es la vena cava superior. Mm, Aquí también tenemos a la vena cava inferior, las cuales desembocan en lo que vendría a ser una de las aurículas. También tenemos a las venas pulmonares aquí y dos aquí, a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Lo que quiero que vayan viendo es de que estos colores que pueden observar aquí no indican tanto de que lo de color azul va a ser vena y lo que va a ser de color rojo va a ser una arteria. Es más que todo relacionado con que los vasos sanguíneos de color azul van a llevar sangre con poco oxígeno o desoxigenada. Y los vasos de color rojo van a llevar sangre oxigenada. Pero ustedes cuando vean en anatomía, estos colores no se van a relacionar. O sea, no es que vayan a ver los vasos de color rojo y de color azul. Eso no se cumple. Entonces, ya vemos de que tenemos diferentes vasos, los cuales van a encargarse de transportar la sangre hacia el corazón o fuera de este. En síntesis, las arterias lo que van a hacer va a ser llevar la sangre del corazón hacia los diferentes órganos, como por ejemplo los pulmones, el cerebro y demás. Mientras que las venas van a encargarse de llevar la sangre de los diferentes órganos hacia el corazón. ¿Ok? Eso es de lo que se va a encargar cada uno. Si nosotros hacemos un corte, vamos a ver de que dentro del corazón vamos a tener cavidades. Estas cavidades tienen diferentes nombres. Por ejemplo, tenemos a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, ya estamos viendo un poco más cómo es que es la estructura del corazón. También lo que quiero mencionar es de que la sangre, usualmente con poco oxígeno, desoxigenada, como quieren llamar, va a llegar en primera instancia a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, esta sangre va a viajar finalmente hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, nuestro corazón genera una contracción, se contrae y expulsa la sangre. Y la sangre va a viajar hacia la arteria pulmonar. Esta sangre con poco oxígeno, desoxigenada, va a ir hacia los pulmones para llenarse de oxígeno. Se hace el intercambio gaseoso y la sangre rica en oxígeno va a llegar hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda, mediante las venas pulmonares. Luego esta sangre viaja al ventrículo izquierdo y se expulsa por la arteria aorta. Eso es más o menos un poco cómo es que se da la circulación de la sangre. Grandes rasgos. Pero el tema de hoy es más que todo algo introductorio. Entonces, para que este movimiento de la sangre se dé adecuadamente alrededor de los vasos y de las cavidades, nosotros tenemos que mencionar a las válvulas cardíacas. ¿Qué son las válvulas cardíacas? Como pueden observar, son esas estructuras de aquí. Estas cuatro. Estas válvulas lo que hacen es, de alguna forma, regular cómo es que la sangre va a viajar de las cavidades hacia los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí tenemos a la válvula tricúspide, aquí tenemos a la válvula pulmonar, a la válvula mitral y a la válvula aórtica. A la válvula mitral también se llama válvula bicúspide. ¿Alguno recuerda en entre qué aurículas y ventrículos se encuentra la válvula tricúspide? Ahí pueden escribir en el chat si alguno se recuerda.
¿En qué parte del corazón se encuentra la válvula tricúspide? Bueno, está bien. La válvula tricúspide se encuentra a nivel del, es decir, la... Ajá, muy bien, Kevin. La aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aquí se encuentra la válvula tricúspide. Aquí, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se encuentra la válvula mitral o bicúspide. Entonces, estas válvulas van a permitir que la sangre que está de las aurículas pase hacia los ventrículos y no regrese. Entonces, aquí vemos esta función que van a tener las válvulas, la cual es evitar el reflujo retrógrado de la sangre. Cuando digo retrógrado, es que la sangre, por ejemplo, si nosotros la sangre llega de la aurícula hacia el ventrículo y luego quiero expulsar de la sangre del ventrículo hacia la arteria pulmonar, nosotros no queremos que la sangre regrese. Eso generaría de que la sangre no se transporta adecuadamente. Entonces, lo que se hace es que estas válvulas se cierran completamente e impiden que la sangre regrese. Entonces, en este caso, las válvulas cardíacas que se encuentran a nivel de lo que vendría a ser eh, entre la aurícula y el ventrículo se van a encargar de evitar que la sangre de los ventrículos regrese a la aurícula. En, ¿Alguno recuerda en qué fase se da, o sea, cómo se llama la fase en la que el corazón se contrae? ¿Alguno recuerda si era sístole o diástole? Ajá, muy bien, sístole. Durante la sístole, ¿qué ocurre? Se contrae el corazón. La sangre que está en los ventrículos se expulsa. Entonces, estas válvulas en sístole, las válvulas auriculoventriculares lo que hacen es impedir que la sangre que está en los ventrículos regrese a las aurículas. ¿Ok? Eso con respecto a las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas válvulas? La válvula tricúspide y la válvula mitral. Con respecto a lo que vendría a ser eh, el hecho de evitar que el reflujo retrógrado se dé de las grandes arterias, como puede ser la aorta o la arteria pulmonar, hacia los ventrículos, ¿qué válvulas jugarían ese rol? Jugarían las válvulas semilunares, que son estas aquí, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Cuando el corazón se llena, se quiere llenar de sangre, que es durante el diástole, estas válvulas impiden que la sangre que se expulsó por las arterias regrese hacia el ventrículo. ¿Ok? Entonces, ya estamos fijando algunos conceptos importantes. Por ejemplo, que las válvulas van a impedir ese reflujo retrógrado de la sangre, y de que el corazón está compuesto de cavidades. Y también va a haber fases de sístole y diástole, que eso más adelante en fisiología van a verlo con mayor detenimiento, porque todo lo que vendría a ser el ciclo cardíaco es mucho más complejo que solo decir sístole y diástole. Entonces, ahora ya vamos a entrar con un poco más, lo que vendría a ser un concepto más fisiológico, pero mencionar ahora lo que vendría a ser la circulación sanguínea, de una forma muy breve. Vamos a mencionar algunos elementos que forman parte de la circulación sanguínea, que en cuestión van a ser, en primera instancia, las arterias. Aquí vamos a ver una imagen de las arterias. A ver, de un momento. A un momento, chicos. Ya, ok. Aquí está. Una imagen de las arterias. Em, Como van a observar, las arterias van a tener unas paredes que van a ser relativamente gruesas en comparación a las venas que veremos más adelante. Y estas arterias tienen ciertas características. En síntesis, podemos mencionar de que van a llevar la sangre oxigenada, aunque ya les he mencionado que hay excepciones como la arteria, en este caso pulmonar. También lo que van a hacer estas arterias es que van a estar sometidas a alta presión y ustedes ya en la ponencia anterior han visto que la presión es importantísimo para poder llevar la sangre hacia los diferentes órganos. Entonces, algo a mencionar es de que las arterias están sometidas a alta presión. Con respecto a las venas, como pueden observar aquí, las paredes de estas, en comparación a las arterias, son más delgadas. Por otro lado, también van a encargarse de llevar la sangre oxigenada y también vamos a ver que estas están sometidas a baja presión. Y para mencionar un dato extra, es que, como pueden observar aquí, las venas van a tener válvulas que van a impedir de que la sangre regrese, como hemos mencionado, eh, de cómo funcionan las válvulas cardíacas. Es una función similar. Entonces, si la sangre, por ejemplo, tiene que subir por aquí, estas válvulas van a impedir que esta sangre que ha subido regrese. Eso para acotar. Luego vamos a tener las arteriolas, que ustedes se preguntarán, ¿qué son las arteriolas?
Bueno, las arteriolas son ramas más pequeñas de lo que vendrían a ser las arterias. Es como que las arterias se van a bifurcar en ramificaciones mucho más pequeñas y van a llegar a ser estas arteriolas. Y estas arteriolas, un dato importante, importantísimo diría, que muchas veces van a preguntar en lo que vendría a ser fisiología, en sus exámenes de fisiología cardiovascular, va a ser que aquí en las arteriolas es el lugar donde se da la mayor resistencia. Más adelante veremos qué es la resistencia, pero ya en lo que vendría a ser presión arterial habrán escuchado un poco acerca de esto. Lo que quiero mencionarles aquí, un dato extra, un dato pequeño es de eso, de que en las arteriolas es el lugar donde se da la mayor resistencia vascular. Luego vamos a tener a las vénulas, que en síntesis también son lo mismo. Son más que todo las ramificaciones pequeñas que van a tener las venas. Y estas pues se van a formar por los capilares que confluyen. Aquí es donde tenemos los capilares. ¿Ok? Vamos a tener un montón de capilares y estos capilares se van a unir y van a formar una vénula. Luego estas vénulas se unen entre sí y forman una vena. En los capilares, unas características a mencionar es que son el lugar de mayor área de corte transversal, o sea, es aquí donde es ideal que se dé el intercambio de nutrientes de lo que respecta a la sangre con las diferentes células. También se va a dar el intercambio de ciertos gases, como por ejemplo el oxígeno. Ahora, ya que hemos mencionado algunos elementos del sistema vascular, aquí veremos un poco de cómo es la circulación en lo que vendría a ser el ser humano. Y ustedes tal vez pensarán de que la circulación es como una línea recta. Es como que del corazón sale sangre y en línea recta toda la sangre se conecta como si fuera un solo camino y regresa al corazón. Pero no es así. Eh, el corazón va a tener diferentes tramos, o sea, diferentes conexiones, diferentes eh, recorridos en paralelo, en serie, y eso es lo que quiero que se lleven en su cabeza, de que el recorrido de la sangre no es en una sola línea recta, va a tener diferentes bifurcaciones, diferentes tramos. Por ejemplo, aquí tenemos de que el corazón va a expulsar la sangre, y aquí va a ir viajando en serie, en serie, en serie, y por aquí va a tener una, una ramificación, y esta va a ser en paralelo con respecto a esto. Y es así de que vamos a ver de que toda la sangre se va a mover en diferentes sentidos. Esto es con respecto a circulación sanguínea y que son más que todo introducciones para lo que vamos a ver a continuación. Que ya sí, ahora sí vamos a entrar a fisiología netamente cardíaca y espero de que presten mucha atención porque vamos a hablar de diferentes eh, características de lo que vendría a ser el flujo sanguíneo, que muy probablemente tenga muchos conceptos de física, así que tal vez les pueda complicar un poco. Eh, Nada más por mencionar, la sangre toma numerosas vías en serie y paralelo, que es lo que les mencioné. Ahora sí, vamos a entrar en lo que vendría a ser hemodinámica. Y ustedes dirán, ¿qué es hemodinámica? En síntesis, hemodinámica es el estudio el- de la sangre y cómo es que esta sangre va a viajar a través del sistema circulatorio. La hemodinámica se encarga de describir ciertas características que va a tener la sangre como fluido. Por ejemplo, vamos a imaginar lo siguiente. Ustedes van a ver ahorita que va a aparecer un capilar. Un momento. Bueno, traten de imaginar lo siguiente. Imaginen que el corazón es una bomba. ¿Ok? Imagínenlo como una bomba, pero no una bomba que explota, sino una bomba que va a encargarse de expulsar la sangre. Como si fuera una bomba de agua, similar. El corazón es una bomba que se encarga de expulsar la sangre con cada contracción. Estas contracciones generan una presión y esta presión es fundamental para que la sangre pueda viajar a lo largo de los diferentes vasos, de las diferentes arterias, diferentes venas. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de graficar aquí es que la sangre va a fluir por un vaso sanguíneo. Pongamos que esto es una arteria. Entonces, la sangre va a fluir de esta forma, de izquierda para derecha. Y esta sangre va a tener un flujo. Y ustedes dirán, ¿qué es flujo? En- Podríamos mencionar que el flujo es la cantidad o el volumen volumen de líquido que va a viajar por unidad de tiempo. Entonces, si lo aplicamos a la hemodinámica, el flujo vendría a ser la cantidad de sangre que va a viajar en un determinado tiempo. Ahora nosotros vamos a también mencionar dos puntos aquí dentro de este vaso sanguíneo para explicar otra característica de lo que vendría a ser la hemodinámica. Ponemos en punto uno y en punto 2 y entre estos puntos vamos a nosotros calcular la presión.
¿ok? Que está denominado como delta de P. La presión, ¿cómo la calculamos nosotros? La presión va a ser igual al flujo por la resistencia. Ustedes en la clase anterior habrán visto que la presión es igual a gasto cardíaco por resistencia. Y sí, es cierto, flujo y gasto cardíaco se podría decir que es lo mismo. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a calcular es la diferencia de presiones entre el punto uno y el punto 2. Y esta diferencia de presiones va a ser igual al flujo, o sea, el volumen de sangre que va a ser expulsado en todo este recorrido por la resistencia que se genera en todo este tramo. Más adelante veremos qué es la resistencia eh, con todas sus propiedades y su ecuación. Pero aquí, como les digo, presión es la fuerza de fluido sobre una superficie. Esto es una ¿cómo podría decirse? Una denominación algo simple, pero aplicado a hemodinámica vendría a ser que la presión es la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes del capilar y sobre las paredes del corazón. El flujo es la cantidad de sangre que va a viajar en un determinado tiempo. Y la resistencia es más que todo la oposición al flujo que se va a ejercer eh, en lo que vendría a ser un cierto tramo. Entonces, estos conceptos que hemos mencionado los vamos a ir desglosando poco a poco. Y primero empecemos con el flujo. Como les mencioné, el flujo sanguíneo también se le conoce como gasto cardíaco. ¿Alguno tiene una pregunta hasta este momento? Si no, para continuar con respecto a la parte de flujo sanguíneo. Mm, ya, si alguno tiene una pregunta, le escribe en el chat, no hay problema. Entonces, el flujo sanguíneo, como les mencioné, es la cantidad o el volumen de sangre que se va a expulsar en un determinado tiempo. Por ejemplo, aquí está la ecuación, que el flujo es igual al gasto cardíaco, y el gasto cardíaco en sí va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Esto tal vez lo hayan escuchado antes, y gasto cardíaco en síntesis vendría a ser eh, la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto. Por ejemplo, ¿cuánto volumen de sangre nuestro corazón va a bombear en un minuto? Como dato, esto es de 5 litros, si consideramos eh, de que el gasto cardíaco es de una persona de unos 70 kilogramos. Entonces, como dato es eso, y de que este gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y ustedes dirán, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es más que todo el número de latidos que da tu corazón en un minuto. O sea, si ustedes tocan su corazón y sienten los latidos, o sea, cuentan en un minuto cuántos latidos sienten y estos vendrían a ser su frecuencia cardíaca. El volumen sistólico de por sí ya es muy complicado de calcular, pero es el volumen, ¿cómo le dice su nombre? Volumen sistólico, volumen que se expulsa durante una sístole. Es la cantidad de sangre que nuestro corazón va a expulsar en cada contracción que da. Por ejemplo, ahorita nuestro corazón da un latido, da una contracción, y va a haber una cantidad de volumen que va a ser expulsada. Ese es el volumen sistólico. El volumen sistólico usualmente es de lo que vendría a ser 70 mililitros. Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo, por ejemplo, si nuestro volumen sistólico es de 70 mililitros y la frecuencia cardíaca, no sé si ustedes sabrán, pero oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Si tomamos por referencia 70 y lo multiplicamos por 70 latidos, sale 4,9 litros. Entonces, es muy similar al gasto cardíaco que se toma como referencia. Esos son datos referenciales, pero depende mucho de cada persona. Ahora, vamos a ver de que el flujo o gasto cardíaco, como lo quieran ver, también va a ser igual a lo que vendría a ser volumen sobre tiempo. Más que todo esto se pueden dar cuenta por su propia definición. Flujo es cuánto volumen se transporta en un cierto intervalo de tiempo, así que es muy intuitivo esto. A partir de esto podemos sacar otras ecuaciones. Por ejemplo, esta de aquí, su micrófono. Esta de aquí, que por ejemplo el flujo es igual a A por L sobre tiempo, que A vendría a ser el área transversal, en este caso de estas secciones de aquí, y L vendría a ser la longitud en cuestión del tramo del que estamos hablando. Por ejemplo, como les dije, el flujo es volumen por unidad de tiempo. Este volumen, imaginemos que es el volumen de este cilindro. ¿Cómo calculamos el volumen de este cilindro? La base por altura, o bueno, el ancho por el largo, por ejemplo aquí.
a el volumen de lo que tendría que ser, bueno, el área de la base lo multiplicamos por la longitud y nos sale el volumen. Y es más que todo un desglosamiento de esta ecuación. Entonces, más o menos se dan cuenta de que todas las ecuaciones guardan sentido entre sí. Y ya si queremos ser mucho más observadores, podemos darnos cuenta de que el flujo va a ser igual al este área transversal que tenemos por una longitud sobre un tiempo. ¿Y alguno recuerda a qué es igual una distancia sobre tiempo? ¿Alguno recuerda por física, por MRU? ¿Recuerdan qué es lo que a qué es igual la distancia sobre el tiempo? Mm, Así es, velocidad, justo eso. Entonces, a partir de esta ecuación podemos darnos cuenta de que el flujo también va a ser igual a eso, a- al área por la velocidad. A ver, un momento. Mm, A lo que quiero llegar es de que el flujo tiene muchas ecuaciones con las cuales ustedes lo pueden calcular, pero de las más importantes vendría a ser esto de aquí, de que el flujo o gasto parasico es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o que también esto es igual al área por la velocidad. A ver, a ver, dame un momento. Ok, hasta este momento alguno tiene una pregunta que quiera hacer con respecto a lo que he explicado, si tiene alguna duda del flujo o si no entiende qué es lo que significa alguna de las variables que he puesto. Aquí está, flujo igual al área por la velocidad. Bueno, esta velocidad es la velocidad de la sangre en este recorrido, o sea, la velocidad lineal. ¿Todo está claro, chicos, en este momento? Porque ya estaríamos entrando a otra parte de hemodinámica. Ok, tomen esto como si. Ya, entonces, ahora veremos la resistencia, que es lo que les mencioné. Aquí lo dejé como un concepto muy básico y tal vez no es muy entendible. A lo que quiero llegar con la resistencia es de que, bueno, va a tener su ecuación, que es esta de aquí, que la resistencia va a ser igual a 8 por, en este caso, eta por la longitud sobre pi por radio a la cuarta, donde eta es viscosidad, L es la longitud del vaso, R es el radio del vaso, y bueno, aquí vamos a tener otro vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, pero antes de ejemplificar o tratar de explicar esta parte que es viscosidad, lo que quiero llegar con la resistencia es de que dentro del vaso sanguíneo va a haber una oposición al flujo sanguíneo. O sea, el flujo va a moverse en esta dirección, de izquierda a derecha, pero el mismo vaso va a ejercer una resistencia, una oposición a este flujo. Eso es lo que quiero que entiendan. La resistencia es una oposición que se va a ejercer al flujo. Nada más. Es algo sencillo, creo, de entender. Lo más complicado es esto de aquí. Entonces, ya hemos visto que la resistencia depende de varias variables, como pueden ser la viscosidad, la longitud del vaso, el radio del vaso. Y creo que de estas tres, la más complicada, o para ustedes creo que va a ser qué es la viscosidad. Porque el radio de vaso es más que todo eh, la distancia del centro a uno de los lados de ese círculo. Y la longitud del vaso es más que todo la longitud de todo este tramo. Entonces, imaginemos en este caso de que aquí vamos a tener una capa de sangre. O sea, imaginemos la sangre, que es un fluido, como capas, ¿ok? Una capa que va a estar acá en la periferia. ¿Pueden ver esto de negrito de aquí? Que desaparece y aparece. Ya, esto es una capa de sangre, imaginemos, que está en la periferia, o sea, está dentro del vaso, pero está en su periferia, alrededor del vaso. Luego tenemos otra capita más, que está ya no en la periferia, sino un poco más céntrica. Tenemos otra capa más de sangre, y así vamos a tener diferentes capas de sangre. Una más en el centro que la otra. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan con CERF. Entonces, lo que quiero llegar con esto es de que la viscosidad va a ser la oposición al fluido que se va a ejercer cuando tenemos dos capas contiguas. ¿Ok? O sea, acá hay una capa y aquí hay otra capa. Entre capa y capa va a haber una resistencia al movimiento. Esa en sí va a ser la viscosidad.
Por ejemplo, aquí tenemos la capa cero, que es esta negrita de aquí, en la cual esta, al estar pegada o estar en contacto íntimo con el vaso sanguíneo, no, esta capita de sangre no se va a mover, va a estar ahí quieta. Es como una capa muy delgadita de sangre que se queda ahí quieta y no se va a mover. Luego tenemos esta capa de verde que es la capa uno, que es la que ya se va a estar moviendo, pero como se dan cuenta, esta flechita es corta. Esta flecha ejemplifica la velocidad. Esta capa de aquí, la capa 2, si se dan cuenta, la flecha es mucho más larga, que ejemplifica que la velocidad dentro de esta capa es mucho más que en la periferia. Lo que quiero llegar con esto es de que entre más céntrico la capa, mayor va a ser la velocidad. Entonces, así vamos a tener diferentes velocidades en las diferentes capas de sangre para que en el centro de lo que vendría a ser el vaso sanguíneo, la sangre va a fluir en su velocidad máxima. Y todas estas flechitas van a generar como una parábola de velocidades. ¿Qué es lo que concluimos de esto? De que en la periferia la velocidad de la sangre es cero, no se va a mover, se va a estar pegada a las arterias. Y esa velocidad va a ir aumentando conforme llegue al centro. La viscosidad en sí va a ser la resistencia que está entre capa y capa, que se opone al movimiento del fluido. Eso es lo que quiero que entiendan por viscosidad. Y creo que se puede entender un poco más por cómo graficamos aquí por capas la sangre. Ahora bien, ya que más o menos hemos entendido un poco lo que vendría a ser la viscosidad, veamos un poco cómo el radio influye en la resistencia. Antes de llegar a eso, en base a esta ecuación, ustedes, ¿cuál consideran de todas las variables que pueden modificar más la resistencia total? O sea, me explico. Supongamos, si yo duplico o le saco la mitad a alguna de estas variables, ¿cuál de esas variables generaría un mayor cambio de la resistencia? ¿La viscosidad, la longitud o el radio? ¿Alguno puede escribir su respuesta? O sea, sin miedo, chicos. O sea, ¿cuáles de estas variables consideran ustedes que genera un mayor cambio de la resistencia? Es como que un pequeño cambio de esto va a generar que la resistencia se quintuplique, se triplique o similar. Ajá, muy bien, el radio. Em, es muy, el radio es la respuesta. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque el radio se eleva a la cuarta. Es como que si yo digo, si yo la viscosidad la reduzco, bueno, la duplico, la resistencia va a duplicarse. Si la longitud la duplico, la resistencia se va a duplicar. Pero en este caso, si yo el radio lo reduzco en la mitad, como está elevado a la cuarta, es como decir un medio por un medio por un medio por un medio. O sea, bueno, sí, un medio por un medio por un medio por un medio. Y como está esto, este radio dividiendo, al fin y al cabo, o sea, la resistencia aumentará en 16 veces. Entonces, pequeños cambios del radio generan grandes cambios de la resistencia. Y es un concepto que tal vez también lo habrán visto en lo que vendría a ser introductorio de fisiología respiratoria, creo, en el cual habrán visto la ley de Poisson, que es esta misma, en la cual establece que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por longitud sobre pi por radio al cuarto. Y aquí vamos a ver eh, más que todo eh, cómo es que los cambios de la resistencia en base al radio. Por ejemplo, que tenemos un vaso sanguíneo y está normal, pero supongamos que este vaso sanguíneo, ya sea por un cambio en nuestro sistema nervioso simpático, genera una vasoconstricción. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A un momento. Ya voy explicándolo. Por ejemplo, cuando nuestro vaso sanguíneo se vasoconstriñe, ¿qué es vasoconstricción? Vasoconstricción vendría a ser la reducción de la luz, en este caso de un vaso sanguíneo. Esa es la vasoconstricción. Como pueden observar, la luz es todo lo del centro, o sea, todo el conducto del centro por donde pasa la sangre. La luz de este vaso sanguíneo, de esta arteria, es mucho menor en comparación a la normal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el radio? ¿Está aumentando o está disminuyendo? En este caso, cuando se da una vasoconstricción. Mm, a ver. Ajá, muy bien. El radio en este caso se está disminuyendo. Si disminuye el radio, la resistencia va a aumentar, porque en este caso el radio y la resistencia son inversamente proporcionales. Aquí, esta slash es la división, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hay una disminución del radio,
la resistencia aumenta, o sea, la oposición al flujo aumenta. Y caso contrario va a ocurrir en una vasodilatación. En una vasodilatación, la luz aumenta su radio y por lo tanto la resistencia va a disminuir. Ahorita, aquí está. Vasodilatación, vasoconstricción aumenta el radio, bueno, la resistencia, y la vasodilatación disminuye la resistencia. Entonces, estos conceptos, vayan fijándolos, sobre todo esta ecuación de aquí, la de el flujo es igual a gasto cardíaco y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Esto es, de toda esta PPT, quiero que se acuerden esto. Esto de aquí, esta ecuación, es muy importante. Sobre todo, no lo recuerden como flujo, recuérdenlo como gasto cardíaco, ¿ok? Porque esto de flujo es más física, en gasto cardíaco es más fisiología, ¿ok? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y aquí igual, gasto cardíaco es igual al área transversal por la velocidad. Y esto también, la presión va a ser igual al gasto cardíaco por resistencia. Gasto cardíaco y flujo son lo mismo, pero es recomendable que usen gasto cardíaco. Entonces, de esta primera parte, recuérdense esta ecuación de que la presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y esa segunda parte que es de la resistencia, esta ecuación, recuérdensela. Bueno, si no se la pueden recordar, normal. Lo importante que, de todo esto es de que eh, la variable que genera mayores cambios de resistencia va a ser el radio. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en fisiología y en su examen les preguntan, mm, en la fisiología cardiovascular, si es que nosotros generamos una vasoconstricción de tal arteria, ¿qué pasa con la resistencia? Esta aumenta. Entonces, estos son conceptos que deben dominar. Esto de aquí, cuando hay vasoconstricción, aumenta la resistencia y cuando hay vasodilatación, disminuye la resistencia. Y esto es importante porque, si se dan cuenta, la resistencia está relacionada con la presión arterial. Entonces, ven de que todas estas características del flujo sanguíneo eh, se relacionan mucho entre sí. Em, con respecto a esta primera parte, bueno, esta tercera parte de lo que vendría a ser el introductorio de fisiología cardiovascular, ¿todo está bien, chicos? ¿O tienen alguna duda para ir tocando los otros temas? Si alguno tiene una duda, puede escribirla normal. Ah, de la capacitancia. O sea, la capacitancia también se puede decir disensibilidad y es como, a ver, voy a tratar de graficarlo. Ah, ya. Capacitancia es otra propiedad de la que no voy a tocar porque es un poco más, es un poco ya más específico, pero en síntesis, eso de capacitancia es, por ejemplo, lo voy a poner, a ver, lo voy a poner acá. Esa. Capacitancia se nota por la C o también puedes denotarlo por la de distensibilidad. Distensibilidad, capacitancia es lo mismo. Y usualmente lo que se maneja es esta fórmula. El, el delta de P. Disculpen. Ah, ya. O sea, es una buena pregunta, sinceramente. No, no, disculpen. Es al revés. Sí. Mm, ya. Es. A ver, un rato. Ya. Así es. Ya, la capacitancia o disensibilidad es cuánto. ¿Cómo se les puede explicar? A ver, voy a usar un globo como ejemplo, ¿ya, chicos? Porque es más fácil explicarlo de esa forma. Eh, ya, imaginemos que tenemos dos globos, ¿ya? Un globo pequeño y un globo ya inflado. Ustedes cuando quieren inflar un globo pequeño, recordarán de que ustedes ejercen mucha más fuerza. O sea, cuando está pequeñito, o sea, sin inflar, ustedes
tienen que ejercer mucha fuerza para que éste logre aumentar un poquito más su volumen. En cambio, un globo cuando ya está todo inflado, tú ejerces mucha menor fuerza y este se infla mucho más. Eso es más o menos de sensibilidad o capacitancia. ¿Cuánto volumen varía en base a cuánta presión? Si, por ejemplo, un objeto tiene una alta capacitancia, eso significa que tú con poca fuerza, con poca presión, generas grandes cambios de volúmenes, como por ejemplo aquí, en este globo grande. Pero si tienes poca capacitancia, significa, disculpen, si tienes poca capacitancia, significa que tú vas a necesitar hacer mucha mayor fuerza para generar ese mismo cambio de volumen. Y esta es una propiedad que se ve en fisiología respiratoria, pero también se ve en fisiología cardiovascular. ¿Y dónde vemos eso? En las venas y en las arterias. Eh, una diferencia entre estas dos es de que las arterias, su capacitancia o distensibilidad es menor que las venas. Las venas son mucho más distendibles, ¿ok? O sea, es como que acá tengo una arteria y aquí tengo una vena, ¿ok? ¿La diferencia cuál es? De que esta de aquí, tú no puedes hacer de que aumente su volumen. Por ejemplo, esta arteria para que se vuelva mucho más gordita, es muy difícil que ocurra. O sea, debe haber una presión arterial increíble para que aumente de esta forma su volumen. Pero en cambio, en las venas, para que aumente su volumen es mucho más fácil. Entonces, una diferencia entre arterias y venas es que las venas tienen mayor capacitancia o mayor distensibilidad y las arterias menor. ¿Ok? Ese es uno. O sea, eso para mencionar. Es por ello también de que como las venas tienen mayor capacitancia, o sea, en consecuencia pueden aumentar su volumen grandemente con presiones bajas, es de que las venas son el mayor reservorio de sangre en nuestro organismo. Eso con respecto a tu pregunta. Eh, ¿Alguno tiene otra pregunta? Eso de capacitancia es muy buena pregunta, la verdad. Porque al menos en la exposición no lo he puesto, pero sí es una propiedad de la cual debemos tener en cuenta. Si alguno tiene otra pregunta, normal, puede hacerlo. En todo caso, continuaremos con lo siguiente. Mm, Ya, vamos a continuar. Entonces, ya. Ahora vamos a hablar un poco más detenidamente de flujo de sangre. Aquí vamos a tomar en cuenta algunos conceptos ya vistos anteriormente. Ustedes ya recuerdan que el flujo es la cantidad de sangre que se transporta en un determinado tiempo. Y aquí vamos a graficar también, en este caso, otros dos vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, al momento. Ya. Aquí lo que vamos a ver es de que va a haber diferentes tipos de flujo. En un momento, chicos. Ya. Vamos a tener diferentes tipos de flujo. Un flujo laminar, que se podría mencionar de que la sangre, como mencioné, la sangre tiene como que capas, ¿ya? O sea, la sangre se va a transportar de una forma de láminas. Todas las capitas se van a transportar paralelamente entre ellas. ¿Esto qué condiciona? De que la sangre se mueva de forma suave y predecible. Esto también nos permite ahorrar energía, o sea, nos permite de que si la sangre se está moviendo en un flujo laminar, a nosotros se nos hace mucho más fácil transportar la sangre. Caso contrario, pasa en un flujo turbulento, que en este caso la sangre ya no se transporta como en líneas paralelas, sino como trazos erráticos, curvas, parábolas, que no tienen una dirección específica. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir con la sangre? Nosotros vamos a tener que hacer mucho mayor esfuerzo eh, o bueno, sí, hacer mucho mayor esfuerzo, gastar mucha más energía para movilizar la sangre a través de nuestro organismo. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es tener un flujo laminar. Y eso se da en condiciones normales.
cuando hay alguna patología puede generar la presencia de un flujo turbulento. ¿Y cómo nosotros podemos identificar si hay la presencia de un flujo laminar o un flujo turbulento en un determinado vaso sanguíneo? Lo que nosotros hacemos es calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es simplemente un número el cual nos predice si es que es un flujo laminar o un flujo turbulento. Y tiene su ecuación, que es esta de aquí. El número de Reynolds es igual a dos veces R por V por ρ sobre eta, en donde eta es viscosidad, ρ vendría a ser densidad, V vendría a ser la velocidad lineal y R la densidad del vaso. Rho es la densidad en este caso, de la sangre. Entonces, con esta ecuación calculamos si es que el flujo es laminar o turbulento. Pero, ¿qué valor nos dice si es laminar o turbulento? Si el valor del número de Reynolds va entre los 2000 a 3000, estaríamos hablando de un flujo laminar. Pero cuando este valor supera a los 3000, este umbral de 3000, ya estaríamos hablando de un flujo turbulento. Veamos este gráfico de aquí. Aquí nosotros tenemos en cuestión un gráfico de flujo versus presión impulsora o la presión arterial que se va a ejercer para transportar la sangre. Vamos a ver de que la sangre va a tener una velocidad. Bueno, el flujo y la presión impulsora van a crecer linealmente. Eso en principio. No es hasta que llega a superar eh, el número 2000, bueno, el número 3000 de Reynolds, en este caso, aumenta su velocidad. O sea, la velocidad es tan alta. Por ejemplo, si aumentamos la velocidad lineal, aumenta el número de Reynolds. La velocidad es tan alta que genera de que todo lo siguiente, toda la curva que era lineal del flujo y la presión impulsora, ya no sea así. Si se dan cuenta, está viendo una curva que nos mencionaría más que todo de que está viendo una pérdida de la energía o de la eficiencia de todo el transporte de sangre. Entonces, aquí hay un error, chicos. Disculpen por eso. Pero eso tengo que corregirlo acá es otro número. Mm, ok, entonces, mm, a lo que iba es lo siguiente. Un momento, chicos, quiero ver algo más. Ya, ya. En- ok, este gráfico, o sea, estos valores están bien. El gráfico también está bien. Solamente que eh, cuando supera los 3000, recuerden de que ya va a ser considerado un flujo turbulento. Este gráfico nos indica de que a mayor velocidad, eh, tanto el flujo como la presión impulsora van a desequilibrarse. A lo que quiero llegar con esto es de que cambios en la viscosidad, en lo que vendría a ser la velocidad, principalmente en este caso dentro de la sangre, van a generar la posibilidad de que exista un flujo turbulento. Entonces, vamos a ver aquí de que este flujo turbulento va a generar ruidos. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por ruidos? De que cuando, por ejemplo, nosotros estemos auscultando a un paciente con un estetoscopio, vamos a escuchar la presencia de algunos ruidos patológicos, como podría ser un soplo, y ese soplo vendría a ser la traducción de un número elevado de un elevado número de Reynolds, ¿ok? Que nos indicaría al fin y al cabo una patología existente. Entonces, estos ruidos que van a generar por el aumento del número de Reynolds pueden ser principalmente por un aumento de la velocidad o por, en todo caso, una disminución de la viscosidad. Entonces, como pueden observar aquí, ¿en qué casos ustedes creen que se puede aumentar la velocidad? ¿Alguno tiene una idea? ¿En qué caso se puede aumentar la velocidad de la sangre?
con las ecuaciones que le he mencionado anteriormente, ¿alguno tiene una idea de cuándo puede ocurrir eso? Mm, ya. Mm, ok. Al aumentar la presión, no necesariamente. Diría más, o sea, es más que todo cuando aumentas el gasto cardíaco. O sea, en enfermedades con gasto cardíaco alto, cuando pulsas mayor cantidad de sangre, ahí puede haberse un aumento de la velocidad. Ajá, mayor gasto. Y también, por ejemplo, si son observadores, a ver, eh, ok, por ejemplo, acá tenemos velocidad, ¿no es así? Velocidad de la sangre. Por ejemplo, si queremos que la velocidad aumente, ¿qué es lo que debe pasar con el área transversal? Debe disminuir, ¿no es así? Entonces, porque son inversamente. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ajá, menor área. Y eso lo podemos ver en algunas enfermedades, como por ejemplo en una estenosis mitral. Aquí creo que es mejor si lo dibujo. Por ejemplo, la estenosis mitral vendría a ser en la válvula mitral, que les he explicado anteriormente. Va a haber una estenosis. ¿Qué es una estenosis? Una disminución de, en este caso, del radio de la válvula. Es como que la válvula normalmente es así, ¿ok? O sea, son dos válvulas, ¿ya? Acá una, esta es una y esta es dos. Estas dos se abren y permiten el paso de la sangre, ¿ok? Imaginemos que esto estuviera abierto, ¿ya? Entonces, así es una válvula normal. Por aquí va a pasar la sangre. Pasa la sangre normal. Pero cuando una válvula está estenosada, como en este ejemplo de aquí, pueden observar de que su radio va a disminuir, va a ser así. Entonces la sangre va a pasar a mucha mayor velocidad. Y como aumenta la velocidad, en este caso, estaríamos generando un flujo turbulento. Y este flujo turbulento se traduce en un soplo. Entonces ustedes cuando escuchan, tiene un soplo cardíaco, muy probablemente sea de que está aumentando la velocidad del flujo sanguíneo en esa zona. Eso es más que todo una aplicación clínica de todo esto que les estoy explicando, porque van a ver de que la fisiología se relaciona mucho con las diferentes enfermedades o cómo funciona el corazón también. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la generación de ruidos por un aumento de la velocidad es una estenosis mitral. Y disminución de la viscosidad, ¿alguno tiene una idea en qué caso se puede dar? Pero muy bien, los que han participado. Está muy bien que participen así. ¿Tiene alguna idea de en qué caso se puede dar una disminución de la viscosidad? O sea, y se genera un soplo. Por ejemplo, disculpen. Un soplo es como que un ruido anómalo que van a escuchar en la auscultación. Por ejemplo, si ausculta el corazón y escucha un soplo, es una indicación de que está viendo muy probablemente una patología, supongamos. Entonces, eh, cuando digo soplo, me estoy refiriendo a un ruido, ¿ok? Eh, ok. mm, mm, ya. Resistencia. Está más relacionado, de hecho, cuando ocurre una disminución de la velocidad, ¿cuál es un ejemplo de que puede causar un ruido? Es la anemia. Ustedes saben que la anemia va a haber una disminución de la hemoglobina, del recuento de glóbulos rojos, sí. Entonces, durante este va a haber una disminución de la viscosidad, porque hay menor cantidad de glóbulos rojos, y esta disminución de la viscosidad, como ya les mencionaba, la viscosidad depende de las capas de sangre que hay y cómo es que estas generan una resistencia al desplazamiento. Entonces, durante la anemia se pueden producir soplos. Bueno, sí, soplos, ruidos, soplos. ¿Ok? Ruidos es en general fisiología, soplos ya es más que todo algo de la clínica, que ustedes más adelante, cuando estén en tercer año, van a ver. Entonces, hasta ese momento estamos viendo esta propiedad, o bueno, esta variable que es el número de Reynolds para predecir si es que existe un flujo turbulento, ¿no? A lo que quiero llegar es de que este valor normal, tengan en cuenta, el número de Reynolds vale 2000 a 3000. Si supera esto, muy probablemente estamos hablando de un flujo turbulento. O sea, es algo difícil de calcular, pero es importante que lo tomen en cuenta. Y esta gráfica les ayuda también a entender cómo ocurre eso, o sea, de que va aumentando la velocidad,
va aumentando y como que el flujo y la presión impulsora varían o ya no son tan eficientes, ya no siguen una línea. Esto con respecto a esta parte y ya estaríamos entrando, si mal no recuerdo, a la última PPT, bueno, al último slide de esta introducción. ¿Alguno tiene una consulta hasta este momento con respecto a esto del número de Reynolds que corresponde al flujo de sangre? Esto también se ve en fisiología respiratoria. Muy probablemente les hayan explicado en la parte de propiedades dinámicas de fisiología respiratoria, lo del número de Reynolds. Ah, ya. Eso vamos a mencionar más adelante, pero es muy buena pregunta. O sea, sí, estos ruidos que se generan mm, por el número de Reynolds son los ruidos, se podría mencionar que son los ruidos Korsakoff, que son ruidos que van a escuchar que se pueden escuchar al momento de nosotros medir la presión arterial, que son 5 ruidos. Bueno, son 4 y el quinto ya no se escucharía nada. Y vamos a tocarlos aquí en un momento. Pero van a ver de cómo es que esto se va a dar. A ver, vamos a explicar eso de los ruidos con la siguiente slide. Eh, Eso de los ruidos Korsakoff es para lo que debe ser sobre todo la presión arterial. En la práctica, sobre todo, van a usar, bueno, van a identificar el primero y el último, porque el tercero, el segundo, el tercero y el cuarto ya es muy complicado distinguirlos entre sí. Eh, Muy probablemente ustedes ya habrán ido a posta o habrán tenido su clase de SIPA y ahí les habrán enseñado los ruidos Korsakoff, la presión arterial y todo ello. Pero aquí vamos a hacer como que un recordaris de cómo es que se da eso, ya que hemos mencionado el flujo, la resistencia, también hemos mencionado la presión arterial, y en la clase pasada también habrá escuchado la presión arterial, así que como tratando de aplicar todo o sintetizar todo en algo clínico, o bueno, más que todo algo práctico, vamos a hacer esta parte de medición de la presión arterial. Imaginemos que, bueno, aquí tenemos un paciente y nos dicen, doctor, yo qué sé, doctor, bueno, doctora Milagros, quiero que mida la presión arterial, supongamos. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que en el paciente mm, se le va a colocar el esfingomanómetro. Bueno, el blader para medir la presión arterial. Lo que nosotros hacemos primero en cuestión es colocar blader en lo que debería ser el antebrazo. No, el brazo, disculpe. Entonces, lo vamos a colocar a unos 2 centímetros por encima de la flexura anterior del codo. Y siempre es bueno tomar en cuenta de que este brazalete sea un 20% más ancho en comparación al brazo. Eso es sobre todo para tener una buena medición. Y esto muchas veces no se van a cumplir en lo que vendría a ser personas obesas. Eh, entonces, tener en cuenta eso. Bueno, primero colocamos el brazalete, luego insuflamos la perilla para de esta forma impedir de que la sangre pueda fluir a través de las diferentes arterias. O sea, el brazalete va a ser ubicado a nivel de lo que es la arteria eh, humeral o braquial, como le quieran llamar. Entonces, insuflamos, impedimos de que la sangre pueda viajar a través de las arterias siguientes, como la arteria radial, la arteria cubital. Luego lo que hacemos es colocar el estetoscopio, o algunos ya lo tienen colocado el estetoscopio y comienzan a auscultar. Bueno, comienzan a desinsuflar, disculpen, desinsuflar para poder escuchar los ruidos Korsakoff. Aquí vas a hacer un zoom y vas a tener aquí dos gráficos, ¿ya? Esos gráficos van a tratar de explicarnos un poco de los ruidos de Korsakoff, para que ustedes lo tengan mucho, los entiendan sobre todo. Entonces, el primer gráfico va a ser un gráfico de presión versus tiempo. Aquí tenemos la presión del manguito, o sea, la presión que va a ejercerse ese manguito en nosotros insular, que va a estar medida en milímetros de mercurio, y aquí el tiempo. Entonces, aquí tenemos otro gráfico en el cual va a ser la intensidad relativa de los ruidos, o sea, la intensidad de los ruidos que nosotros vamos a escuchar al estar auscultando con el estetoscopio. En otras palabras, la intensidad de los ruidos correctos. Esos son 5. Entonces, con nosotros hemos insuflado y hemos puesto el brazalete y ya dejamos de sentir el pulso en la mano del paciente. Aquí va a haber un silencio total. Ustedes van a estar
van a estar con el estetoscopio y no van a escuchar nada. Van por buen camino ahí. Luego lo que ustedes van a hacer es comenzar a desinsuflar y va a bajar la presión de, en este caso, del manómetro. Va a ir bajando, bajando, y ustedes van a escuchar unos ruidos que van a ser el primer ruido de Korokov que van a escucharse en fase uno. Luego va a haber una fase 2, una fase 3, una fase 4 y una fase 5. Como les dije, la fase uno y la fase 5 son las más importantes porque son mucho más fáciles de darse cuenta cuando estamos en estas y permiten medir las diferentes presiones que mencionaremos más adelante. Eh, estas, eh, estas ondas que ven aquí es la presión arterial y cómo es que esta varía entre cada latido y latido. Por ejemplo, va a ver que la presión arterial va a estar en su máximo, luego decae, en su máximo, decae, en su máximo, decae. ¿Ok? Entonces, esto es el gráfico de la presión arterial versus el tiempo. Y aquí vamos a ver más que todo la intensidad que van a adquirir los ruidos de Korokov cuando nosotros los estemos escuchando. Entonces, esta línea roja va a representar la presión del magneto. Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que cuando nosotros vayamos a estar o sea, desinsuflando, o sea, disminuyendo la presión del manguito, o sea, moviendo la perilla y abriéndola, la presión que va a ejercer el brazalete va a comenzar a disminuir. Disminuye, disminuye, disminuye. Va a disminuir y en esta primera instancia no escuchamos nada. No es hasta que llegamos a los ruidos de la fase uno que son los ruidos de Korkov, que ahí recién vamos a escuchar, en este caso, el primer ruido. El primer ruido va a ser eh, el que nos va a indicar que estamos calculando la presión arterial sistólica. ¿Ok? El primer ruido que ustedes escuchen al momento de estar midiendo la presión arterial es el primer ruido de Crocov y nos permite medir la presión arterial sistólica. Es un ruido que tiene, se menciona que tiene tonos a golpes y este es el más importante. Luego ustedes incluso lo pueden ver si es que dentro del manómetro ustedes ven que la aguja se comienza a mover. O sea, ustedes van viendo que la aguja va a comenzar a decaer, decaer en presión y en un momento se mueve. Y así también lo pueden sacar. Es una forma intuitiva, pero es mucho mejor si lo escuchan. Eh, Luego tenemos la fase 2, o sea, la presión va a ir decayendo, 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 decayendo hasta llegar a la fase 2. Y se dan cuenta, la fase 2 va a ser un sonido de soplos. Se describe así como sonido de soplos. Es muy difícil distinguir entre la fase uno y la fase 2, o sea, los ruidos de Korokov, entre los 5 ruidos de Korokov. Entonces, por eso en la práctica, más que todo, se usa el primero y el quinto. Y también porque el primero y el quinto nos ayudan a medir las presiones arterial, sistólica y diastólica. Entonces, va a comenzar a disminuir la presión del manguito, va a seguir disminuyendo, disminuyendo, hasta llegar a la fase 3 que es una fase donde va a haber ruidos sordos. Y como que se da un aumento de la intensidad, un ligero aumento de la intensidad de los ruidos. Y va a seguir decayendo hasta llegar a la fase 4 que es la de amortiguación, en la cual los ruidos ya van a comenzar a decaer, decaer, decaer. Y en la fase 5 es donde ya hay un silencio total. Entonces, aquí en la fase 5 justo aquí, cuando ya no escuchas nada de ruidos, cuando la intensidad de los ruidos que tú escuchabas, bueno, porque ustedes van a escuchar así, pum, 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 que decaen, ahí es donde se va a calcular la presión arterial diastólica. Y esta es más que todo la aplicación que tiene el cálculo de la presión arterial o de los 5 ruidos de Korokov, que estos ruidos se traducen o se originan por el aumento de la velocidad. O sea, es como que al momento de nosotros comenzar a desinsuflar, la sangre va a comenzar a recorrer las arterias que están tapadas. Y este recorrido de sangre va a ser de forma turbulenta. No va a ser de una forma, no va a formar un flujo laminar, sino un flujo turbulento. Es por ello de que nosotros escuchamos los ruidos de Korokov, porque es una traducción de un elevado número de Reynolds, sobre todo por el aumento de la velocidad que se origina. Es como que nosotros teníamos, así miren, en un momento teníamos cuando estamos con el brazalete, cuando estamos con el brazalete, tenemos esto. Nuestra arteria estaba, así es normal nuestra arteria, ¿ya? Con el brazalete puesto, nuestra arteria está así, cerrada, ocluida. No, no pasa nada de sangre, ¿ya? Está así, todo cerrado. Cuando nosotros comenzamos a desinsuflar, o sea, liberar la presión, la arteria que estaba así cerrada, ocluida, se coloca así. Bueno, así mejor, así. O sea, el área, en comparación al inicio, es muy pequeño. Si el área es pequeño, corre con la velocidad, aumenta. Y si aumenta,
genera un elevado número de reinos y se traduce en los ruidos, que son los ruidos del corazón finalmente, que son los que escuchan. Y es por ello que ustedes escuchan esos ruidos, es porque la sangre está fluyendo de una forma muy veloz y muy turbulenta. Y eso es con respecto a prácticamente toda la introducción de organización del sistema cardiovascular y, bueno, de la parte hemodinámica. Si alguno tiene una duda u otra pregunta, puede hacerla tranquilamente. O si no, ya estaríamos acabando también. ¿Alguno tiene una duda, chicos, hasta aquí de lo que he explicado? ¿O alguna acotación o algo que quiera preguntar con respecto a otra parte de lo que debería ser fisiología cardiovascular? Algo que no se haya mencionado. Eh, con los obesos no, simplemente es que hay medidas. O sea, para medir la presión hay brazaletes que son mucho más grandes. O también para, por ejemplo, los pediátricos. O sea, brazaletes mucho más pequeños. Más que todo para que sea de la medida de la persona. Igual, estas formas de medir la presión son formas indirectas, no invasivas, porque nosotros lo que estamos haciendo es calcular la presión sistólica y diastólica, que es durante la sístole y la diástole. Pero nosotros podemos calcular la presión, por ejemplo, a ver, un ratito, de una forma directa con un catéter. Es como que introducimos un catéter hacia lo que vendría a ser los vasos sanguíneos y medimos la presión. Por ejemplo, yo meto un catéter y quiero medir la presión arterial. Entonces, meto el catéter justo por aquí y lo meto hasta, pongámosle, el ventrículo izquierdo. O si quiero la presión venosa, lo meto por la vena cava y lo llevo al aurículo izquierdo. Y calculo con un catéter, que es como un plastiquito así, que tiene un agujerito. Y medimos la presión. Y esas son formas directas, son formas invasivas y son más precisas porque nos permite calcular la presión en un punto específico. Porque esas son mediciones más generales. Entonces, esos son, o sea, formas de medir la presión. Esta es una forma indirecta, o sea, es la más común que más se hace. Y es la más práctica, o sea, ustedes pueden hacerlo, practicar como ustedes. Pero como les digo, en obesos, el brazalete a veces no les entra, no es de su medida, entonces se usa otros más grandes. O en pediátricos, o sea, en niños recién nacidos, para medir la presión, usas un, un brazalete mucho más pequeño. Eh, eso. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Una consulta? Mm, bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por su participación. La verdad que me ha gustado que hayan estado participativos y muy bien que se hayan puesto a pensar qué podría afectar mm, yo que sé, tal ecuación para que la resistencia aumente o disminuya. O sea, está muy bien de su parte que tengan ese criterio, ese pensamiento crítico. Em, de parte de la ayudantía, muchas gracias por su presencia. Eh, y esperamos de que los repasos que le estamos brindando, bueno, los introductorios que le estamos brindando les sea de ayuda en este año que ustedes van a ir a fisiología. Muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Éxitos en este año y espero de que su segundo año dentro de la universidad sea de lo más fructífero porque eh, es algo pesado, porque son ciencias básicas. Así que mucha suerte a todos, esfuerzo y eso principalmente, éxitos.